Muchas gracias. Así de rapidito, porque todos estamos cansados. Bueno, ustedes dirán, ¿de dónde salió el tema? Pues definitivamente a raíz de que la Agencia Española de Medicamento Europea, el Comité de Farmacovigilancia y de Riesgos, publicó las conclusiones de un estudio que comenzó ante la serie de casos de trastornos menstruales, y entre ellos menstruaciones irregulares prolongadas, ausencia de menstruaciones, luego de la pandemia, la pandemia de COVID-19 y luego de la aplicación de las vacunas, sobre todo aquellas vacunas de ARN mensajero. Entonces, en la consulta diaria todos hemos experimentado después de la época de la pandemia, ¿sí?, en los meses siguientes, cómo llegan a las consultas hasta ahora, inclusive post vacunal, cómo nos llegan pacientes con sangrados que no paran con nada, se convierten en un verdadero dolor de cabeza. La siguiente. Entonces, quise compartir esta novedad, ya está publicada entonces por la Agencia Española de Medicamentos, por la Agencia Europea, de que después del COVID y después de la aplicación de la vacuna, parece ser que el virus de la COVID y las vacunas en sí interfieren en el eje hipotálamo, hipófisis ovario, afectando principalmente el hipotálamo, ¿sí? Y que esto ocasiona, ¿sí?, una alteración en la producción de hormona LH, ¿sí?, que ustedes saben que la LH es parte importante para mantener un ciclo regular, la primera fase proliferativa y luego la segunda fase, ¿sí?, después la fase secretora, para tener menstruaciones regulares. Como objetivo, me he propuesto conocer los efectos beneficiosos no anticonceptivos, ¿sí? Ya han hablado mucho de todos los efectos beneficiosos anticonceptivos que aplican a los anticonceptivos orales combinados y a la combinación de etinilestradiol, cualquiera, ningún laboratorio me financia ahorita, me videoconferencia ni me está financiando, y a la combinación de etinilestradiol más levonorgestrel conteniendo 15 miligramos. Resaltar que los anticonceptivos orales pueden brindar un buen control del ciclo menstrual y es un beneficio mediante el adelgazamiento del endometrio, ¿sí?, teniendo así un efecto terapéutico para el sangrado menstrual abundante, y todos hemos visto ese beneficio de las pacientes que tienen menstruaciones regulares controladas en su sangrado. Enfatizar que las mujeres premenopáusicas con frecuencia consultan con su médico de atención primaria, obstetro, ginecólogo para tratar una hemorragia menstrual. La siguiente. Problema, ¿sí?, podría decir que la menorragia o sangrado menstrual abundante afecta la calidad de vida de la mujer desde el punto de vista físico, emocional, social, económico. Recientemente paró de sangrar una paciente de 53 años que llevaba sangrando un año exactamente, y no paraba con nada. Llega a la consulta, comenzamos con progesteronas de acción corta diaria, luego de las progesteronas de depósito, nada, y la opción del diur de levonorgestrel, como ustedes lo escucharon, para aquellos sangrados que no paran con nada. Y por última opción, la ablación de endometrio cuando ni siquiera para con el diur de levonorgestrel. Sí, pero los tratamientos médicos para reducir la pérdida sanguínea menstrual excesiva incluyen los inhibidores de la prostaglandina sintetasa, lo hemos usado, hay algunas, ¿sí?, el ácido tranexámico, los antifibrinolíticos, las píldoras anticonceptivas orales y otras hormonas. El ciclo menstrual de las mujeres es el principal indicador de la salud reproductiva, considerada no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, como indicador de su salud reproductiva, el ciclo menstrual. Se vio afectado por la pandemia de COVID-19, habiéndose observado trastornos como menstruación irregular, ciclos menstruales prolongados, dismenorrea, menorrea y otras anomalías menstruales. ¿Sí? Esta publicación de septiembre de 2022, ¿sí?, los autores realizaron una revisión para resumir los efectos de la infección por COVID-19 y la pandemia mundial en la salud menstrual de las mujeres, los efectos que tuvo la COVID sobre la salud menstrual de las mujeres. Como criterio de inclusión, realmente se consideró estudios transversales, estudios de cohortes, evidencia moderada, encuestas y otros estudios observacionales de evidencia baja que observaron los efectos de la infección por SARS-CoV-2 o COVID-19.
Se incluyeron 16 artículos, 13 estudios investigaron los efectos de la pandemia en el ciclo menstrual, mientras que 3 evaluaron los posibles efectos de la infección por COVID-19 en la salud menstrual de la mujer. Publicación reciente: los trastornos o irregularidades menstruales fueron el hallazgo más común durante la pandemia en comparación con antes de la pandemia. Un valor P significativo 0.08, evidencia demostrada. Las mujeres afectadas por el estrés relacionado con la pandemia experimentaron también cambios en la duración de la menstruación, valor P es significativo, es decir, de alta relevancia científica con alta evidencia. Informaron además sangrado más abundante y mayor incidencia de periodos dolorosos. Las infectadas con COVID-19 también informaron cambios en su ciclo menstrual, menstruación irregular, aumento en los síntomas del síndrome premenstrual y menstruación poco frecuente. La siguiente: frente a esta problemática, nosotros, si revisamos los beneficios no anticonceptivos de las píldoras orales combinadas, tenemos que ellas, un beneficio no anticonceptivo es el de menor riesgo de cáncer de ovario, de endometrio, menor riesgo de embarazo ectópico, quistes de ovario, menor riesgo de enfermedad mamaria benigna, menor intensidad la dismenorrea, disminución del sangrado menstrual abundante debido a fibroma uterino, reducción de la anemia relacionada con la deficiencia de hierro, también nos ayudan, mejoría del síndrome premenstrual y del síndrome disfórico premenstrual. Sí, también un beneficio no anticonceptivo en los periodos menstruales más cortos, más leves, más predecibles. La gente con sus aplicaciones de los celulares predicen cuándo va a ser su regla, son más predecibles, de acuerdo si está usando una píldora como efecto no anticonceptivo, según conveniencia de las usuarias, menor periodos menstruales al año. Es decir, si alguien está tomando píldora, va a viajar, se va de vacaciones y no quiere menstruar por ese mes que se va de vacaciones, yo puedo hacer que esa usuaria simplemente prolongue su anticonceptivo combinado de 21 días y venga la siguiente caja de píldora, no haga la pausa y comience a tomar una segunda caja de manera continua, sin suspender, y de esta manera no menstrue y puede realizar su viaje. Un beneficio no anticonceptivo. Según conveniencia de las usuarias, es esto. Disminución de la incidencia de endometriosis y endometrioma, también un efecto no anticonceptivo beneficioso. Mejor control del ciclo menstrual y reducción de los sofocos en mujeres perimenopáusicas, las que están esperando. Y esta es la evidencia científica de las intervenciones que se han hecho durante pandemias, una revisión Cochrane. Sí, acá otra evidencia también de la librería Cochrane: uso de anticonceptivos orales combinados en el sangrado menstrual prolongado, efectos no anticonceptivos de la anticoncepción oral combinada. Sí, la siguiente, porque ya. Y bueno, esta publicación que creo que todas las conocemos, que del 2019, la más reciente, de la Organización Panamericana de la Salud, publicada por la Facultad de Salud Pública de Bloomberg en Estados Unidos, se ha demostrado que las píldoras anticonceptivas combinadas reducen la dismenorrea, problemas de sangrado menstrual, dolor asociado a la ovulación. ¿Cuántas pacientes no creen que están con apendicitis, que tienen inflamación y es un dolor asociado a la ovulación, que si toman píldora les va a ir mucho mejor? Reducen los síntomas de endometriosis, ayudan a proteger del cáncer endometrial, cáncer de ovario, enfermedad pélvica inflamatoria, ayuda a proteger contra los quistes de ovario y la anemia ferropélica. La siguiente. Esta revisión también de Cochrane respecto a las píldoras anticonceptivas combinadas en noviembre del 2022, ¿sí? Respecto a las píldoras anticonceptivas, demostró que en Estados Unidos 25% de mujeres entre 15 a 44 años usan la píldora como anticoncepción, siendo la combinada con estrógeno y progesterona la más recetada. Entre las mujeres encuestadas agrupadas, el 14% la usaba por razones no anticonceptivas, 14% por razones no anticonceptivas, en el manejo de trastornos relacionados con la menstruación, como dolor premenstrual, menstruación irregular, fibromas, dolor endometriósico y cefaleas relacionadas con la menstruación. Miren, muy interesante. La evidencia sólida demostró una reducción del 50% del riesgo de cáncer de endometrio en quienes habían usado anticonceptivo oral combinado, comparado con las mujeres que nunca habían usado. Y se observó
que este efecto puede durar por 20 años, ¿sí? La disminución, también esta revisión Cochrane encontró una disminución del riesgo de cáncer de ovario en un 27%, a mayor duración de uso, mayor reducción del riesgo de cáncer de ovario, reducción del riesgo de cáncer de colon en un 18%, efecto favorable en la síntesis y excreción de la bilis al disminuir la concentración de ácidos biliares en el colon, disminuye la concentración de ácidos biliares. Y bueno, aquí podemos para compartir que las píldoras pueden ser monofásicas para el control de los trastornos menstruales, ¿sí? La misma dosis, las píldoras monofásicas, ¿sí? Conteniendo levonorgestrel, ¿sí? Y contienen la misma dosis de ambos componentes, las píldoras activas, dependiendo del sangrado por deprivación deseado por la paciente y clínicamente recomendado, se pueden prescribir las píldoras combinadas, como dosificación cíclica, 21 días, 7 días de reposo, 7 días de descanso y sangrado menstrual presente. Podemos hacer una extensión cíclica extendida, píldoras de 21 días, no hace la pausa de 7, ¿sí? Y me quiere menstruar cada 42 días, cada 2 meses, simplemente hacemos 2 tomas de 2 ciclos o 2 cajitas, o si queremos extender cada 3 meses, simplemente toma continuamente 3 cajas y deja de tomar, se obtiene sangrado por deprivación, ¿sí? O también otra manera es dosis continua sin sangrar, aquellas que quieren no sangrar 4 o 6 meses. ¿Qué anticonceptivos orales combinados podemos usar? Los que contienen un estrógeno habitual más una generación de progestina, ¿sí? Entre los componentes de las que píldoras podemos emplear como para regular el ciclo menstrual en estas pacientes que pueden tener trastornos menstruales, ¿sí? Ya sea estrógeno como tinilestradiol, estradiol o estetrol, cualquier componente estrogénico como estos, y entre las progestinas de primera generación pueden contener acetato de noretindrona, diacetato de tinilestradiol, inestrol, noretinodrel, y como progestina de segunda generación presente en estos anticonceptivos combinados que tienen etinilestradiol, estradiol o estetrol, tenemos al levonorgestrel, al DL-norgestrel, y también entre las progestinas de tercera generación, norgestimato, gestodeno, desogestrel, lo hemos visto en muchas presentaciones hoy en día, ¿sí? Y entre las dos clasificadas, la drosperinona, acetato, ciproterona, que tienen efectos antiandrogénicos, que no es el motivo de la charla, ¿sí? Para resaltar, quiero hacer énfasis que la píldora combinada que contiene 30 miligramos de tinilestradiol y levonorgestrel 150 microgramos, la forma oral más segura de píldoras anticonceptivos orales combinadas, y que hay que considerar que el riesgo de tromboembolismo venoso aumenta con dosis altas de tinilestradiol y progestinas de tercera y cuarta generación como gestodeno de desogestrel, ¿sí? Formulaciones cíclicas, hay presentaciones, ya vienen en Estados Unidos, en Europa, hay formulaciones ya cíclicas que tienen píldoras activas aquí también, con 21 tabletas activas o hasta 24 días seguidas de 7 a 4 días de píldoras sin hormonas. Y las de ciclo extendido, que era la que me iba a referir, en Estados Unidos, en Europa ya existe la píldora de ciclo extendido, donde viene la cajita con 3 ristras que contiene píldoras activas todos los días durante 3 meses. Toma 3 meses seguida de una semana de placebo para la deprivación hormonal. Y la formulación de uso continuo se pueden usar únicamente, ¿sí? De las de uso continuo podemos usar las píldoras activas, de las mensuales, que las usuarias toman regularmente durante un año, solo las activas. Dejamos de tomar, simplemente nos saltamos los placebos, los 7 placebos o los 4 placebos, nos las saltamos, ¿sí? Y solo tomamos píldoras activas. Entonces, lo que detendrá funcionalmente el sangrado menstrual. Esto, ¿qué quiero resumir? Que cualquier formulación de una píldora anticonceptiva oral combinada puede usarse, pero normalmente las monofásicas son las más fáciles de manipular, es decir, que contienen todas las 21 tabletas, tienen la misma dosis de tinilestradiol y la misma dosis de progestina. La siguiente. Según conveniencia de los usuarios, esta publicación, ¿sí? de Cochrane en el año de 2005 determinó diferencias entre dosis extendidas de anticonceptivos orales combinados
que contenía más de 28 días de píldoras activas en comparación con la dosis cíclica tradicional, que contenía 21 píldoras activas y 7 días de placebo. Como hipótesis se planteó que si las dosis extendidas de anticonceptivo combinado presentan una eficacia y seguridad equivalente, pero mejor perfil de hemorragia, tasas de menorrea en comparación con dosis cíclica. Se buscaron ensayos controlados aleatorizados que usaron anticonceptivos continuos o extendidos de las bases de datos desde 1966 hasta el 2005. Una larga evaluación. La siguiente. Sí. La siguiente. ¿Se acabó? Sí. No, aquí falta. Y esto solo para resaltar el efecto sobre la endometriosis, pero ya lo hablaron, así que continúen. Eso ya lo hablaron. También para endometriosis hacer ciclos extendidos, 3 meses de píldoras activas, ¿sí? Podemos hacerla con la presentación usual de 21 días, ¿sí? Y así también nos sirven para para suprimir la menstruación, ¿sí? Y esto ha dado ventaja en el tratamiento de endometriosis y menorrea. La siguiente. En el sangrado menstrual abundante, esta revisión determinó la eficacia de los anticonceptivos hormonales combinados, a los anillos vaginales y el parche, comparado con otros tratamientos médicos, placebo o ningún tratamiento. Se incluyeron ensayos controlados aleatorizados de uso de anticonceptivo oral combinado, ¿sí? El anillo vaginal, y en comparación con ningún tratamiento, placebo o otros tratamientos médicos en pacientes con sangrado menstrual abundante con ciclos menstruales regulares. Tenían ciclos menstruales regulares, pero con sangrado abundante. La siguiente se revisó hasta el 2018. ¿Sí? Respecto a los anticonceptivos orales combinados versus placebo, mejoró los combinados, mejoró la respuesta al tratamiento con retorno a la normalidad menstrual, con una razón de riesgo 22.12, ¿sí? En 2 ensayos con 363 participantes, y redujo la pérdida sanguínea menstrual excesiva, con una razón de probabilidad de 5.5 en 2 ensayos, donde se incluyeron 339 participantes en comparación con el placebo. Siguiente. Sí. Evidencia de calidad moderada mostró que la píldora oral combinada durante más de 6 meses, o sea, píldora combinada más de 6 meses, reduce el sangrado menstrual abundante entre un 12 a 77%, en comparación con el 3% de pacientes que recibieron placebo. En comparación con otras opciones médicas, los anticonceptivos orales combinados, sí, fue menos efectivo que comparado con el levonorgestrel. Solo comparado con el levonorgestrel, los anticonceptivos combinados fueron menos efectivos. La evidencia limitada indicó que el anticonceptivo oral combinado y el anillo vaginal tuvieron efectos similares. La siguiente. En el contexto del sangrado menstrual abundante, las pandemias, esto realmente respecto a la pandemia, ¿sí? Las pandemias afectan la valoración y el tratamiento de las mujeres por parte de los proveedores de atención médica. No van a buscar sus píldoras, no acuden a sus citas regulares, ¿sí? Entonces, esta revisión se planteó como objetivo resumir la evidencia de las revisiones Cochrane que evaluaban las intervenciones para el sangrado menstrual abundante que comúnmente están disponibles durante la pandemia. Conclusiones de los autores, ¿sí? Como conclusión, los autores observaron que hay evidencia de certeza moderada de que los antifibrinolíticos, que sí los usamos, entre ellos ácido tranexámico, y los anticonceptivos hormonales combinados reducen el sangrado menstrual abundante en comparación con el placebo. Publicado recientemente. Como conclusión, los anticonceptivos orales combinados puedo decir que brindan un control de ciclo menstrual, adelgazando el endometrio, ejerciendo un efecto terapéutico para el sangrado menstrual abundante. Como beneficio adicional de las dosis extendidas, como beneficios adicionales, las píldoras no solo inhiben la menstruación, previenen y sirven como tratamiento de sangrado excesivo relacionado con los fibromas uterinos, la anemia por deficiencia de hierro, el alivio del dolor relacionado con la endometriosis, como también satisfacen las necesidades relacionadas con la comodidad y conveniencia de las usuarias. Las mujeres que padecieron infección por COVID-19, sí, ya sea por estrés y ansiedad asociados con la pandemia, y que experimentan menstruación irregular aún,
amenorrea y otras anomalías menstruales en comparación con aquellas que estaban menos expuestas al estrés, se benefician de las píldoras como opción en el control del ciclo menstrual prolongado y periodos menstruales abundantes. La opción, hacer de las píldoras de uso común, ¿sí?, hacer ciclos extendidos, ya sea 3 meses hasta 6 meses. No se ha demostrado un aumento del riesgo de tromboembolia con las píldoras conteniendo levonorgestrel, pero la literatura sí ha observado un incremento de riesgo de tromboembolia con progestágenos como desogestrel, ¿sí?, y acetato de cicloterona que todos conocemos. Gracias. Gracias, doctora Alexandra Correa. Disculpe por la presión. Seguimos con el tema anticoncepción de emergencia, lo que debemos de conocer. El doctor Humberto Marengo Gallardo, médico graduado en la Universidad Católica de Guayaquil, posgrado de ginecología obstetricia, hospital ginecológico obstétrico Enrique Sotomayor y Universidad de Guayaquil, subespecialista en endocrinología ginecológica, climaterio y menopausia, Hospital de Clínicas y en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente jefe del Departamento de Ginecología del Hospital Alcíbar y docente de la Universidad de Guayaquil, Católica de Guayaquil. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias al directorio de la Sociedad de Ginecología Obstetricia de Manabí y a su comité organizador por la invitación y a todos ustedes por la paciencia de esperarnos. Bien, el tema está expuesto, anticoncepción de emergencia. No sé qué pasa. ¿Sí está quedando? No, parece que no va a funcionar. No funciona. Sí, si no funciona me va a hacer. A ver. Ya pone anterior, entonces todo hacemos. Ok, la anticoncepción de emergencia se refiere al uso de métodos anticonceptivos que pueden ser hormonales y también no hormonales dentro de un tiempo después de una relación sexual, ya vamos a ver ese tiempo, después de una relación sexual sin protección o una relación sexual no protegida. Y aquí vamos a hacer un primer hincapié porque normalmente o al inicio pues se decía que la indicación exclusiva o sobre todo más importante de la utilización de la anticoncepción de emergencia es cuando existía una relación sexual sin protección pero dentro de los días fértiles o dentro de los días de mayor peligro en el ciclo menstrual de la mujer. Es decir, cuando no estábamos cerca de los días fértiles se pensaba que era innecesario su uso. Actualmente eso está descartado y vamos a ver en esta charla pues, que la anticoncepción de emergencia se debe utilizar exclusiva y únicamente cuando no ha habido protección, sin importar en qué día del ciclo estuvo la relación, ya sean días fértiles o no días fértiles. Obviamente con la finalidad de prevenir un embarazo no planeado. Entonces, la anticoncepción, como dijimos, de emergencia puede ser hormonal o no hormonal. La anticoncepción hormonal obviamente se refiere al uso de un compuesto hormonal, generalmente un compuesto de una alta dosis hormonal dentro de los 5 primeros días posteriores a una relación sexual sin protección. Es por esto que es mal llamada píldora del día siguiente o píldora de la mañana siguiente o píldora postcoito o postcoital. Todas estas denominaciones son erradas porque la píldora la podemos utilizar no solamente el día siguiente, sino dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual sin protección. También hay corrientes que recomiendan que el uso se dé dentro de los 3 siguientes días solamente, pero realmente toda la literatura y toda la bibliografía se refiere a los 5 días. Lo que pasa es que se recomienda 3 días para tener mayor seguridad en el cumplimiento y además porque mientras más pronto tomemos la píldora después del coito, la eficacia va a ser mayor, como vamos a ver a continuación.
Bien, la anticoncepción de emergencia no es algo nuevo, data ya pues de la década de los 60, yo quise precisar en qué año de los 60, pero toda la bibliografía lo refiere así, década de los 60, el primer caso en una niña violada en una segunda fase del ciclo menstrual, niña de 13 años en Países Bajos. De aquí data la primera utilización de la anticoncepción de emergencia. Luego pues ya Jaspers en 1973 comenzó a utilizar las altas dosis de estrógenos. Yuspe utilizó ya dosis de anticonceptivos combinados en 1974 y desde 1976 el uso del progestágeno levonorgestrel, que es el más utilizado actualmente. Esta anticoncepción de emergencia ha sido aprobada desde el año de 1999 por la OMS, por su comité científico, en que se aprobó el esquema de Yuspe justamente y el esquema de gestágeno solo, y también ha sido aprobada por la Federación Internacional de la Planificación para la Familia y por la FDA, por lo cual pues no tenemos ningún inconveniente en poderla prescribir. Bien, las indicaciones los dije al inicio. Van a haber dos circunstancias específicas en que se debe utilizar esta anticoncepción. Primero, relación sexual sin uso de método anticonceptivo, así de sencillo, independientemente del día del ciclo. Y segundo, cuando había un uso incorrecto de algún método anticonceptivo, accidente o falla potencial de este método. Por ejemplo, ¿en qué casos? Cuando ha existido rotura o deslizamiento del preservativo, desplazamiento del diafragma, expulsión del DIU, que puede ser parcial o completa, toma incorrecta de píldoras anticonceptivas, ya sea combinadas o de progestágeno solo, y el uso incorrecto de la anticoncepción inyectable. Y esto es un caso especial, o una indicación especial. Toda mujer que ha sufrido una violación, estamos nosotros en la obligación de proporcionar apoyo psicológico, apoyo legal, apoyo social, que es un compromiso de todas las instituciones del Estado, pero persona violada, más aún si es una niña, debe tener dos aspectos básicos desde el punto de vista médico: prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH, y obviamente prevención de un embarazo obviamente no deseado, utilizando anticoncepción de emergencia si es que la chica o la víctima de la violación no estaba utilizando o no estaba utilizando anticoncepción regular en el momento del abuso sexual. Bien, pero esto es importante: la anticoncepción de emergencia no sustituye a los métodos anticonceptivos de uso regular, no la sustituye bajo ninguna justificación, como vamos a poder ver a continuación. ¿Cuáles son los tipos de anticoncepción de emergencia? Tenemos los anticonceptivos orales combinados, es el famoso método de Yuspe, los anticonceptivos orales de progestágeno solo. Hay ciertas antiprogestinas que también podríamos utilizar en estos casos, como la mifepristona y el culipristal, el danazol y los dispositivos intrauterinos, que a algunos de nosotros nos puede sorprender que también los dispositivos intrauterinos tienen indicación de anticoncepción de emergencia, como vamos a ver. Vamos a ver justamente primero de el dispositivo intrauterino se lo puede utilizar hasta los 5 días después de la relación sexual. Y vean ustedes algo que me llamó la atención: es el más eficaz de todos los métodos como método de anticoncepción de emergencia. Incluso que la propia píldora de emergencia tiene una efectividad del 99%, que es altísima, mucho más que los métodos propios de emergencia. Y además que el dispositivo intrauterino es eficaz incluso cuando han transcurrido más de los 5 días después del coito. Hemos dicho que la anticoncepción de emergencia debe ser utilizada hasta los 5 días. El DIU lo podemos utilizar incluso hasta después, siempre y cuando no haya pasado la ovulación. Les ponemos un ejemplo: si hubo una relación sexual en el día 5 o 4 del ciclo, la mujer va a ovular más o menos el día 14, ella puede utilizar un DIU como método de emergencia el día 12, es decir, han pasado 7 u 8 días del coito, pero debido a que la ovulación todavía no ha transcurrido, se puede utilizar el DIU, aún en estos casos, como anticonceptivo de emergencia. Es ideal, obviamente, si la mujer, además de eso, desea continuar con un anticonceptivo regular, podemos continuar con el DIU, el tiempo máximo actualmente hasta 10 años, y la desventaja del DIU es que no previene infecciones de transmisión sexual. Es una desventaja en pacientes con riesgo.
ustedes lo pueden decir, pero los anticonceptivos de emergencia tampoco te previenen infecciones de transmisión sexual, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero por qué el DIU tiene mayor riesgo? Porque el DIU, al ser un dispositivo intrauterino, le hace las veces un cuerpo extraño en cierto momento, y si es una paciente con una vida sexual algo promiscua o qué sé yo, repetidas actividades sexuales, entonces al tener el DIU vamos a fomentar la posibilidad de infecciones bélicas que en algún momento incluso pueden producir problemas de esterilidad o de infertilidad, situación que no se produce con los anticonceptivos de emergencia. ¿Qué otro anticonceptivo de emergencia? En el danazol, que ustedes conocen bien, es un antiandrógeno, no lo vamos a detener con este porque no se lo usa, tiene una alta tasa de embarazo y su uso está descontinuado. Mifepristona, no lo tenemos en nuestro medio, pero no podemos dejar de mencionarlo, el famoso RU 486, se lo puede utilizar hasta 72 horas, hasta 3 días después del coito. No lo dejé de mencionar porque fíjense que tiene una eficacia mayor que el levonorgestrel y mayor que el método de Yuste. Lamentablemente no lo tenemos nosotros, se lo utiliza una dosis única, una sola tableta de 10 miligramos y su mecanismo de acción de inhibición de la ovulación, pero no nos vamos a detener tampoco porque no lo tenemos nosotros, digamos. Acetato de ulipristal, esto sí es diferente, fue aprobado como un método anticonceptivo de emergencia en el año 2009 por la Agencia Europea de Medicamentos. El mecanismo de acción del ulipristal es importante, retrasa la ovulación en un promedio de 5 días o más, entonces obviamente bloquea la liberación del óvulo por 5 días, y ustedes saben que el espermatozoide tiene un tiempo máximo de vida de 5 días como extremo, entonces si hay un coito y la ovulación se retrasa para 5 días después, ese espermatozoide ya no va a tener vida en el momento de la ovulación. Ese es el mecanismo de acción del ulipristal. Pero el asunto con el ulipristal, que el ulipristal como método anticonceptivo de emergencia se lo debe utilizar a dosis de 30 miligramos, es decir, utilizar un comprimido de 30 miligramos dentro de los 5 días después de la relación sexual. ¿Qué sucede con nosotros? No tenemos comprimidos de 30 miligramos, sí tenemos comprimidos de 5 miligramos, que ustedes conocen bien, los utilizamos sobre todo en casos de miomatosis uterina, pero la dosis de 30 miligramos como presentación única no la tenemos, por lo tanto podríamos utilizar 6 tabletas, pero es un poco complicada su posología. Fíjense que el ulipristal como anticoncepción de emergencia es 3 veces más efectivo que el levonorgestrel si se lo utiliza dentro de las 24 horas del coito, y 2 veces más efectivo que el mismo levonorgestrel si se lo utiliza dentro de los 3 días después del coito. Bien, y el famoso método de Yuspe. El método de Yuspe es bastante antiguo. Yo recuerdo que lo utilizaba desde la residencia con las pacientes y hasta que vino después la famosa píldora del día después, mal llamada, pero antes utilizábamos el método de Yuspe, que consiste en dar dosis altas de estrógenos y progesterona, 100 microgramos de estradiol con 500 microgramos de levonorgestrel, separados por un intervalo de 12 horas, es decir, lo más cercano después de la actividad sexual, damos esta dosis y 12 horas después, dentro de los 5 días. Existen productos que no disponemos tampoco que viene la dosis exacta para poder dar una tableta en este momento y una tableta 12 horas después. No los disponemos, pero sí podemos hacer uso de un compuesto muy conocido por nosotros, aquellos compuestos que contienen 30 microgramos de estradiol con 150 microgramos de levonorgestrel, y entonces son compuestos muy conocidos en que vamos a dar 4 tabletas de estas o 4 píldoras separadas por un intervalo de 12 horas, es decir, 4 tabletas en este momento y 4 tabletas 12 horas después, siempre y cuando esté dentro de los 5 días posteriores al coito. Es un método con eficacia importante y que se utilizaba bastante y que ahora se sigue utilizando en una menor cantidad porque tenemos la levonorgestrel. Y llegamos al levonorgestrel solo, que tenemos 2 modos de utilización: el esquema tradicional o el esquema inicial, que consistía en dar 2 tabletas, cada una de 0,75 miligramos, separados también por un intervalo de 12 horas, siempre lo más pronto después del coito, hasta un máximo de 5 días.
Esta dosis tradicional o inicial fue reemplazada por la dosis única, porque ahora tenemos tabletas o píldoras de levonorgestrel de 1,5 miligramos que lo podemos utilizar como única toma siempre dentro de los 5 días posteriores al coito. Está demostrado pues que no existe ninguna diferencia en cuanto a la efectividad, por lo tanto se puede utilizar cualquiera de los dos esquemas. Hablando de efectividad, por supuesto que la posología es más cómoda, la de una sola tableta, por eso que la dosis única prácticamente ha desplazado a la dosis doble por su comodidad en la posología, que además asegura también el cumplimiento, porque no hay el riesgo que se quede la segunda dosis sin ser utilizada. Excepcionalmente podemos utilizar levonorgestrel, aquellas píldoras que conocemos como PPS, píldoras de progestágeno solo, que contienen 30 microgramos de levonorgestrel. Obviamente no vamos a utilizar esta dosis o esta píldora porque al tener que utilizar este esquema deberemos dar 25 píldoras para que sumen los 0,75 miligramos, es decir, tendremos que dar 25 milipíldoras ahora y 12 horas después 25 píldoras nuevamente. Entonces, por su posología tan difícil de cumplir, prácticamente no se utiliza, pero podría utilizarse en un momento de emergencia que no se tenga las dosis usuales de levonorgestrel. Bien, entonces, levonorgestrel versus Yuspe, que son los dos esquemas más utilizados. El levonorgestrel presenta ventajas sobre el esquema de Yuspe. ¿Por qué? Porque al no contener estrógenos, está libre de los efectos colaterales de los estrógenos. Entonces va bien en estas pacientes que pueden tener algún tipo de riesgo, por ejemplo, pacientes que han tenido algún antecedente de un stroke, un tromboembolismo, pacientes fumadoras, pacientes con enfermedad varicosas, etc. Y además, el levonorgestrel no presenta interacción medicamentosa con los antirretrovirales. Yuspe sí interactúa con ellos. Entonces, en pacientes que tienen HIV o alguna otra situación que deba tomar antirretrovirales, la eficacia del método Yuspe disminuye, lo cual no sucede con el levonorgestrel. Entonces, el método de levonorgestrel es considerado el método de elección actualmente, sin descartar la posibilidad de utilizar los otros en caso que el levonorgestrel no esté disponible. Bien, y esto es súper importante. Yo creo que esta parte de la charla es importante, recalco, porque desde que salió el método de emergencia, o desde que llegó a utilizarse más, se tiene un concepto equivocado. Pensamos que después de una relación sexual, si utilizamos método de emergencia, la eficacia es prácticamente 100%, o al menos eso piensa la población. Le di la píldora de emergencia o tomé la píldora de emergencia y ya no tengo riesgo de embarazo, me voy tranquilo a mi casa. Y no es así. No es así porque la efectividad no es tan alta como se pudiera pensar. Por ejemplo, de cada 100 mujeres que tienen relación sexual en segunda o tercera semana del ciclo menstrual, 8 mujeres embarazan. Mujeres sin utilizar ningún método. Con anticoncepción de emergencia, 2 embarazan. 2, es decir que la anticoncepción de emergencia posee un índice de efectividad de apenas el 75%. 25 pacientes de cada 100 que han utilizado anticoncepción de emergencia pueden embarazar. Por eso no nos debe llamar la atención cuando en nuestra consulta acude una paciente que nos dice: doctor, tomé la píldora de emergencia y quedé embarazada. La posibilidad de embarazo es del 25% realmente, no es muy baja. Ambos regímenes, Yuspe y levonorgestrel, son eficaces cuanto más pronto sean ingeridos. Es decir, es mucho mejor tomar la píldora el mismo día, y si no, pues es mucho mejor tomar la píldora el primer día que el segundo que el tercero, y así sucesivamente hasta el quinto día. La eficacia del método, tomándolo el cuarto o el quinto día, disminuye considerablemente. Por esto es que la recomendación es preferible indicarla dentro de los 3 días para que no haya esa disminución importante de su eficacia. La efectividad disminuye a medida que el tiempo transcurre, y fíjense, el retraso en la ingestión de la primera píldora o de la primera dosis incrementa el riesgo de embarazo 50% cada 12 horas. Es decir, mientras más tarde tomemos la píldora dentro de los 5 días, mientras más tarde la tomemos, la eficacia es menor.
Por ejemplo, aquí tenemos un método de Luspe o el de Levonorgestrel, que es el que más utilizamos. Si se toma la primera píldora dentro de las 24 horas, la eficacia es alta, 95%. Si lo tomamos entre el primer y segundo día, ya baja al 85%. Pero si lo tomamos del tercer día en adelante, 58%. Disminuye considerablemente. En promedio es un 75%. Pero comenzamos con un índice alto y va bajando a medida que avanzan los días. El tema similar sucede con el Luspe, siempre con una eficacia menor. Esto es algo similar, esto en general, la tasa de efectividad con Luspe es máxima de 75, Levonorgestrel de 85, los estudios van un poquito variando, pero siempre con valores similares. Y entonces es necesario tener presente que ninguno de ambos regímenes es 100% efectivo, ninguno. Esto contrasta notoriamente con el uso del método anticonceptivo regular o de la anticoncepción regular que, utilizada correctamente, previene el embarazo con un 99% de eficacia. Entonces tenemos anticoncepción regular 99%, anticoncepción de emergencia 75%. Vean ustedes la gran diferencia que existe en cuanto a la efectividad del método. Entonces los resultados sobre eficacia son lo suficientemente contundentes para afirmar que la anticoncepción de emergencia debe ser administrada tan rápido como sea posible dentro de los 5 primeros días. Eso ya lo hemos dicho. Bien, aquí también es otra cosa importante. El mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales de emergencia evitan o retardan la ovulación. Lo expliqué en el caso del ulipristal, pero lo he aplicado también al Levonorgestrel, al esquema de Luspe, y también por un efecto químico sobre el espermatozoide impiden o retrasan su ascenso o su traslado. Por lo tanto, el efecto es básicamente anticonceptivo. El Levonorgestrel no altera la receptividad del endometrio, no impide la implantación del huevo fecundado. Por lo tanto, es específicamente anticonceptivo o no un abortivo como en algún momento se quiere o se pretende dar ese efecto, por lo explicado en este momento. Bien, preguntas usuales que hacen las pacientes: efectos sobre el ciclo menstrual. Normalmente no debe existir ningún efecto sobre el ciclo menstrual, hay realmente poco o ningún efecto sobre este. Se puede presentar después de administrar la píldora de emergencia algún sangrado leve, no es muy frecuente. 50% de las mujeres tienen su ciclo menstrual para el día esperado, no hay alteración en el ciclo. Un 35% pueden tener una menstruación adelantada y un 13% de las pacientes se puede retardar la menstruación. Si la menstruación se retarda más de 5 días, se debe hacer una prueba de embarazo por la posibilidad de falla del método. Y otra pregunta que hacen las pacientes es en caso de que estuviese embarazada o si el método falló. El método me falló y quedé embarazada y esa dosis hormonal va a afectar al embrión y futuro feto. En primer lugar, ya hemos dicho, la anticoncepción de emergencia no interrumpe el embarazo porque no produce rechazo de la implantación. Por lo tanto, si la mujer está embarazada en el momento que toma el método o si toma el método y falla, en ambos casos no ejerce Levonorgestrel ningún daño sobre el embrión en formación. Y las conclusiones: la anticoncepción de emergencia es un método seguro, efectivo para prevenir un embarazo no deseado, producto de relaciones sexuales sin protección o con protección inadecuada. La anticoncepción de emergencia no es un aborto médico, debe estar disponible para todas las mujeres que la necesitan, especialmente mujeres jóvenes, adolescentes, víctimas de abuso sexual. Seguimos, por favor. Toda mujer o niña en edad de procrear debe necesitar un método de emergencia. Este método de anticoncepción de emergencia, esto es importante, no tiene ninguna contraindicación médica, ni tampoco límite de edad. Y la anticoncepción de emergencia debe integrarse en todos los servicios de salud a la población, sobre todo aquella con mayor riesgo. La última conclusión: todas las mujeres que corran riesgo de embarazo deben tener derecho a la anticoncepción de emergencia. Estos métodos deben estar sistemáticamente en todos los programas nacionales de planificación familiar. Muchas gracias.